Ya, en esta clase vamos a ver, como les decía, estimadores de mínimos cuadrados y estimación óptima del estado. Vamos a, entonces, considerar una ecuación donde el vector de salida z es una transformación lineal, ¿cierto?, de una matriz C por un vector de estado, y hay un ruido que contamina ese estado, y vamos a asumir que este vector de estado es constante. O sea, nuestro sistema dinámico x punto igual a por x más b por u, vamos a asumir que no tiene entrada, o sea que el u es 0 y que la matriz A es 0, y por lo tanto x punto es igual a 0, o dicho de otra manera, si integramos con respecto al tiempo, el x de t es igual a una constante. Entonces, este podría ser el caso en el cual uno está midiendo un parámetro en algún circuito, ¿no es cierto? Tenemos resistencia, tenemos alguna fuente, más o menos, y estamos viendo cuál es la caída de tensión, por ejemplo, en la segunda resistencia, ¿no? el parámetro debiese ser fijo en este circuito, pero el sensor que utilizamos para medir, acá podría tener un voltímetro, está generando mediciones que son ruidosas, tienen esta componente. Entonces, queremos tratar de estimar con la mayor exactitud posible cuál es el verdadero voltaje, a pesar del ruido que puede haber. Entonces, lo que queremos encontrar es un estimador X sombrero óptimo, ¿cierto? Este es el valor interno, a partir de una estimación de la salida del proceso, del Y, que es la parte que nosotros vemos. Entonces, uno podría decir que este voltaje B2 sería como nuestro X, y el voltaje que estamos midiendo es realmente el Y. Entonces, en este caso uno podría decir que Y es igual a X, más un ruido, y en particular esta matriz C es simplemente un escalar 1, ese sería el caso más sencillo. Debemos definir algunos conceptos primero. Uno es el de error residual de la medición, en el cual vamos a definir ese error para el estado y para la medición. Para el estado va a ser la diferencia que hay entre el estado real, que no conocemos, y el estado estimado. Y para la medición va a ser la medición que estamos obteniendo con el instrumento menos la medición estimada. ¿Ya? Como la medición estimada la podemos modelar como C por X sombrero, también podríamos reemplazar este Y sombrero por CX y dejar expresado el error residual de medición en términos del estado estimado. ¿Cuál es el costo de equivocarse en un epsilon sub X? El costo cuadrático sería igual a X menos X sombrero, traspuesto, ¿no es cierto?, por X menos X sombrero. Esto es lo mismo que decir, estamos considerando X menos X sombrero, norma euclidiana al cuadrado. Entonces, ese es el costo. Si nosotros encontramos un X sombrero que justo coincide con X, ese costo sería 0. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque nosotros podríamos tratar de derivar esta expresión con respecto a X sombrero, e igualarla a 0 para encontrar el estimador óptimo. Porque lo que queremos es encontrar una fórmula que nos diga qué debemos poner en X sombrero para que ese valor que pongamos en X sombrero coincida con X y se minimice la expresión. El problema está en que si derivamos con respecto a X sombrero, lo que vamos a obtener va a quedar en función de X, de la parte que no conocemos, que es justo el valor desconocido. Por lo tanto, esa expresión para el error cuadrático de estimación no es la más útil o conveniente. Si bien es correcta en papel, en la práctica necesitamos otra. Y por eso es que uno introduce el error de estimación de la medición. ¿Por qué? Porque este error se calcula con la diferencia entre la medición que realmente estamos obteniendo del instrumento y la medición estimada. Ambas las podemos obtener, calcular, y esto sería igual a, o lo mismo que decir, calculemos la magnitud de este error de medición al cuadrado. Y como les decía, este sombrero se puede reemplazar por C por X sombrero. Por lo tanto, si derivamos J de Z con respecto a X sombrero, porque lo que queremos encontrar es cuál es el valor que tenemos que ponerle a X sombrero, ¿no?, para que se minimice esta función de costo, cuando hacemos esta operación,
en este caso nos va a quedar en función de z, que es la medición que sí estamos obteniendo, y por lo tanto es algo que sí podríamos calcular. Entonces veamos cómo hacemos esa minimización. En primer lugar, ¿cierto? Teníamos la expresión z menos el y sombrero, que lo podemos escribir como c por x sombrero, traspuesto por z menos cx sombrero, y tenemos que entonces multiplicar z traspuesto por z que aparece acá. Después tenemos z traspuesto, este traspuesto que está acá lo podemos pasar adentro, lo cual hace que acá aparezca x traspuesto, este c se tiene que pasar al lado derecho, ¿no es cierto? Traspuesto. Entonces tenemos z traspuesto por cx sombrero, z traspuesto por cx sombrero. Después este término de acá es x sombrero traspuesto c traspuesto por z, y al final nos queda x c traspuesto c x sombrero. Ya tenemos la versión expandida de la función de costo, y derivamos todo esto, ¿cierto?, con respecto a x sombrero. Entonces lo primero que podemos ver es que este término no depende de x sombrero, por lo tanto este es 0. Este sí depende de x sombrero, por lo tanto al derivar con respecto a x sombrero nos queda z traspuesto c. Entonces justo aparece acá z traspuesto c. Tiene signo menos porque aquí hay un signo menos, entonces al multiplicar z traspuesto por cx sombrero aparece ese signo menos. Ya. Después tendríamos que hacer la derivada con respecto a este de acá. Acá aparece el x traspuesto, pero la clase pasada habíamos comentado que toda esta expresión es un escalar, por lo tanto podemos aplicarle la traspuesta a todo este término y hacer que el x traspuesto aparezca acá en el lado derecho, y el z traspuesto se vaya a la izquierda. Entonces nos va a aparecer dos veces este término, y después ocurre lo mismo con este de acá. Primero tenemos que derivar con respecto, aquí falta un traspuesto, tenemos que derivar con respecto a x sombrero, entonces queda x traspuesto c, que es lo que está acá, y después tenemos que volver a derivar con respecto al traspuesto, pero que lo podemos pasar para el lado derecho y este para el lado izquierdo, y aparece dos veces ese término. Ahora, como estamos igualando esto a 0 y aparece aquí 2c traspuesto c más 2x traspuesto c traspuesto c, ese 2 lo podemos eliminar, ¿no es cierto?, dividiendo tanto el lado derecho como el lado izquierdo por 2, y finalmente, aquí lo que vemos es que tenemos una matriz cuadrada, porque la matriz C pertenece al espacio de matrices de M por N, ¿cierto? Por lo tanto, C traspuesto es de N por M, por la matriz C, que es de M por N. Esta va a ser una matriz de N por N. Entonces, podemos calcularle la inversa y despejar el C sombrero. De aquí podríamos decir que el C sombrero es igual a C traspuesto C a la menos 1 por C traspuesto por Z. Fíjense que acá está apareciendo la pseudoinversa, ¿cuál? La izquierda, ¿no?, es la pseudoinversa izquierda de C. Entonces, lo que habíamos visto en la clase pasada, de calcular pseudoinversa derecha, pseudoinversa izquierda, tiene un sentido práctico en estimar el valor del estado a partir de la medición conociendo el modelo. Estoy asumiendo un estado estático. Entonces llegamos a la expresión que aquí está puesta de manera ordenada en el recuadro para el estimador de mínimos cuadrados. Podemos ver que ese estimador minimiza la función de costo j de z calculando la segunda derivada. Si nosotros teníamos una función cuadrática escalar, una parábola, ¿no es cierto?, de la forma ax cuadrado más, no sé qué pasó ahí, z, más bx más c. Esta función sería una parábola de la forma x, esta función j de x, va a ser una parábola creciente si a es mayor que 0. Si no, va a ser, si fuese negativo, va a ser una parábola hacia abajo. En este caso, uno diría que es una parábola convexa. Entonces, si nosotros tomamos la derivada de j de x con respecto a x, esto nos queda 2ax más b, y si derivamos nuevamente, nos va a quedar que la segunda derivada, esto es un recordatorio, es igual a 2a, que es mayor que 0. Entonces,
requisito para que una solución, ¿cierto?, que se obtiene en el mínimo, cuando la pendiente es 0, sea realmente el mínimo, es que la segunda derivada sea mayor que 0. Por eso aquí vamos a calcular la segunda derivada de jz. Si nosotros vamos a la transparencia anterior, cuando derivamos aquí con respecto a x sombrero nuevamente, aquí no aparece en este primer término el x sombrero, por tanto este se va, y aquí en este término aparece el x transpuesto z transpuesto x, que lo podemos simplemente derivar, y vamos a llegar a la conclusión de que esto es una matriz de identidad, al derivarlo con respecto a x sombrero, y sería la matriz de identidad traspuesta, pero la matriz de identidad traspuesta es la matriz de identidad, entonces simplemente nos queda C traspuesto C. Por eso nos queda C traspuesto C acá. Y esta matriz, si dijimos que es invertible, entonces tiene que tener determinante, en primer lugar, distinto de 0, y en segundo lugar, uno podría ver que los valores propios, debido a la manera en que está construida la matriz, son además todos positivos. Por lo tanto, efectivamente esta matriz es mayor que 0. Hablando en el sentido de la norma de la matriz. Por otro lado, hay que recordar que el rango del producto de dos matrices siempre va a ser el mínimo del rango que tenga cada una de esas matrices. En este caso, la matriz C traspuesta o la matriz C van a tener rango n si es que m es mayor que n. Entonces, si tengo más mediciones que valores en el vector de estado x, entonces el rango va a ser n. Por lo tanto, para recuperar siempre x, a partir de z sería necesario tener un m mayor o igual a n, que no es lo normal en la práctica. O sea, eso significa que vamos a necesitar tener más mediciones o iterar. Otra manera de ver que esa es la solución es recordando la técnica de completación de cuadrado. Esto lo voy a pasar rápidamente, pero si tenemos una expresión cuadrática escrita de esta forma, ¿no es cierto? X cuadrado menos 2ax más a cuadrado, esto es lo mismo que x menos a cuadrado. Por lo tanto, si tenemos una función de esta forma, donde tenemos aquí un b cuadrado, podemos sumarle a cuadrado y restarle a cuadrado. No hemos cambiado en nada la expresión original, solamente que aquí el hecho de que tengamos un b cuadrado en vez de un a cuadrado, como en este caso acá, nos impide completar el cuadrado fácilmente. Pero utilizando el a cuadrado de acá, junto con esta parte de acá, podemos escribir un término que va a ser x menos a cuadrado más b cuadrado menos a cuadrado. Esto queda fuera del paréntesis que está elevado al cuadrado. ¿Por qué planteo esto así? Porque en la expresión de la función de costos j de z, si se fijan, tenemos una expresión cuadrática, x, c, x, x. Esto es como decir el término que está escrito como a por x cuadrado. Aquí tenemos el término de la forma, podríamos decir b por x, donde el b va a ser c por z, y después tenemos otro término que sería una constante c. Entonces, podemos completar el cuadrado, en este caso, sumando todo esto, ¿no es cierto?, que es z traspuesto c la menos 1, c traspuesta z, y restando c traspuesta c la menos 1, c traspuesta z. O sea, en realidad no hemos cambiado la función de costo. Lo único que hemos hecho es usar el truco de completar cuadrado para después reescribir la función de costo de esta manera, con x menos c traspuesto z traspuesto, c traspuesto c, que queda al interior, por c menos c traspuesta c a la menos 1 c traspuesta z. O sea, este es como el término en el caso escalar x menos a al cuadrado. Y después teníamos más b cuadrado menos a cuadrado. Este otro término corresponde a lo que sobra, que es lo que está acá. ¿Ya? O sea, si se fijan,
aquí está la variable que es x, en este caso sería x sombrero, que es lo que estamos tratando de obtener, porque es una función cuadrática en x sombrero, y aquí está lo que no depende de x sombrero, que es todo el resto. Entonces, ¿cuál es el valor que minimiza esta función cuadrática? O sea, si yo tengo la función x menos a al cuadrado más una constante, da lo mismo, eh, da lo mismo el valor que yo elija para x, porque ese valor, en el mejor de los casos, lo único que va a hacer es cancelar el a. Entonces, si yo pongo x igual a se cancela, pero el c siempre va a estar ahí. El c no lo puedo cancelar, porque esto está al cuadrado. Lo único que puedo hacer es hacer que este término se vuelva a cero. Por lo tanto, la solución es poner un x que sea igual a este término de acá, que es el término c traspuesto c a la menos 1 por c traspuesto por z, o lo que es igual a c pseudoinversa izquierda por z. Aquí aparece exactamente el mismo término. Entonces, si yo pongo x sombrero igual a esto, ¿no es cierto? Aquí hay una simetría. La única diferencia es que este lado está contrapuesto y el otro no, ¿cierto? La función se minimiza. Esto es una manera que probablemente puede que cuando revisen algún otro libro o texto sea la manera en que lo demuestran. Aquí no están... A mí me gusta más tomar la derivada y encontrar el mínimo que hacer esto de completar el cuadrado, pero es una técnica que está en muchos libros y cuando la vean, digamos, es para que sepan que es exactamente lo mismo, solamente que con una argumentación un poco distinta. Ahora veamos algunos ejemplos. Entonces, podemos demostrar en este ejemplo que el calcular la pseudoinversa izquierda por z promedia los resultados. Entonces vamos a asumir que x es un escalar. En el experimento donde estábamos midiendo el voltaje en una resistencia, o sea, aquí tenemos un instrumento puesto, y este instrumento, este voltímetro, aquí hay un voltaje en la resistencia 2, más, menos. Aquí una resistencia en un cierto circuito. Y entonces este circuito nos entrega una medición, teóricamente, si el sistema fuese ideal, y igual a x, sin ruido, todo perfecto. En la práctica, en realidad, nos aparece una medición z que es igual al x real más el ruido. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar muchas mediciones repetidas con el mismo instrumento, y a cada medición le vamos a poner un ruido distinto. El voltaje, supongamos que aquí hay otra resistencia, y aquí hay una fuente, voy a dibujarla así, y que esta fuente de voltaje más o menos no la he cambiado, así que el valor X no debería cambiar, debería ser siempre el mismo. Lo que está cambiando es el ruido WI. El ruido WI se mete acá en este instrumento que es producto del diseño de la electrónica que tiene el instrumento. No es un problema del circuito, sino que es un problema del instrumento. Y por lo tanto, cada vez que nosotros pongamos las puntas de prueba sobre la resistencia, nos va a salir un valor ZI parecido, pero ligeramente distinto. Podríamos tener un multímetro que está midiendo 5.01 volts, después volvemos a medir, mide 4.99, tal vez mide 0.05, etc. Y está fluctuando en los 2 decimales o 1 decimal, dependiendo de la calidad del instrumento. Entonces, ¿cómo se construiría nuestro modelo de medición Z? O sea, tendríamos un vector Z que va a tener la colección de todas las mediciones que hagamos. Z1, Z2, etc. Hasta Z sub M si hacemos M mediciones, ¿cierto? Y esto va a medir valores X más el ruido 1, X más el ruido 2, etc. X más el ruido M. Entonces, nuestro modelo de medición lo podríamos escribir como una matriz C. Esta es nuestra matriz C, donde tenemos 1, 1, 1, etcétera, 1 hasta el final, multiplicando a X, porque en todas las mediciones el X dijimos es el mismo, así que nuestro vector C es un vector que tiene muchos unos multiplicando a X, más el vector de ruido, W1, W2, etc. Esos son distintos, hasta el W sub M. Entonces, para calcular la pseudoinversa, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner C traspuesto, así que nuestro vector columna de unos se transforma en un vector fila, multiplicando el vector columna, el C, este C traspuesto, este C,
y vamos a multiplicar 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 1, etcétera, hasta el último 1 por 1. Entonces vamos a tener la sumatoria de muchos unos. Entonces vamos a tener aquí aquí hay m unos. Entonces vamos a sumar m veces el 1, o sea, nos aparece el número m, pero acá está la menos 1, por lo tanto aparece 1 partido por m. Después tenemos el término z traspuesto, o sea, 1, 1, 1, 1, 1, multiplicando al vector z. El vector z es el vector columna, esto que tiene z1, z2, así que está acá, etcétera, hasta zm. Por lo tanto, tenemos que poner este vector. Ahora, ¿qué pasa cuando multiplicamos 1 por z1? Nos da z1, ¿cierto? Más 1 por z2, más 1 por z3, etcétera, más 1 por zm. O sea, nos queda la sumatoria de los z sub i, ¿no? O sea, todo esto es la sumatoria de los z sub i multiplicado partido por 1, multiplicado por 1 partido por m. O sea, lo que hemos hecho es decir que el estimador del voltaje no es otra cosa que el valor promedio de las mediciones, que es lo que habíamos hecho intuitivamente en el laboratorio, ¿no es cierto? Si nos hubiesen salido varias mediciones distintas y después nos preguntan, bueno, ¿cuál es el voltaje? Nuestro probablemente valor más probable es tomar el promedio. Efectivamente, eso es lo que nos dicen las matemáticas utilizando. Ahora, este promedio tiene la gracia, como hemos demostrado en la lámina anterior, en las láminas anteriores, es el que minimiza el error de estimación, o sea, es el que está minimizando el error entre z, en realidad está minimizando el error de estimación de la medición, entre el z y el i sombrero. Está minimizando ese error. Vamos a ver qué pasa entonces con este error. ¿Será que este también es mínimo o no? ¿O se queda estancado en alguna constante? Da lo mismo si minimizamos la norma o la norma al cuadrado. La pregunta es, cuando minimizamos este, ¿se minimiza este también? Pero antes de llegar a eso, veamos otro ejemplo, en el cual también esta metodología es muy útil. Aquí, supongamos que tenemos un polinomio que es cúbico, y está planteado con respecto a una variable t que podría ser el tiempo, pero esto no es necesario que sea con respecto al tiempo. O sea, supongamos que tenemos una función cúbica de esta forma. Entonces esta sería nuestra función i de t, y aquí está. Y nosotros tomamos algunas muestras en el tiempo. Aquí está motivado en el tiempo para hacer la explicación un poco más fácil de entender, pero como les decía, puede no necesariamente ser una estimación con respecto al tiempo. Entonces tenemos algunos instantes, pueden ser instantes al azar, t1, t2, etcétera, donde se midió algo y se observó un punto. En t1 se observó otro punto. En t4, por aquí, se observó otro punto, que puede estar acá abajo. Entonces hay una nube de puntos que podemos tomar alrededor de la función verdadera, que no conocemos. ¿Por qué? Porque no conocemos estos coeficientes. Entonces la pregunta es, ¿cuánto valen estos coeficientes? Normalmente uno no escribiría la función así, uno tendría coeficientes como A, B, C, D, pero aquí los coeficientes los estoy escribiendo con X, para que vean que estos métodos de estimación no solamente sirven para estimar el estado de un proceso, como en el ejemplo anterior, que uno podría decir es el estado del voltaje en un punto del circuito, también sirven para estimar los parámetros de un sistema. Entonces, yo puedo tomar, igual que en el caso anterior, muchas mediciones. Voy a hacer mediciones de esta Y, esta es la función Y, pero la función Y está contaminada por ruido. Entonces, tengo la medición en el instante Z1, que está contaminada por el ruido W1. La medición en el instante Z2, contaminada por el ruido de la medición en el instante 2, etcétera, hasta el instante M. Y en el instante 1, yo utilicé ciertos parámetros de T. Y podría poner T1, T1, T1. En el instante 2 podría ser otro instante de tiempo, T2, T2, T2.
podría ser que la segunda medición la haya repetido en el experimento en exactamente el mismo instante de tiempo que tomé la primera medición. O sea, podría repetir este experimento muchas veces, tener varias de estas curvas y siempre medir en T1. Así que aquí no se compliquen por el T, si es en T1, si es en T2, si son todos los T el mismo, si son todos distintos. Lo que sí es importante es que si yo mido en T2, ¿cierto? Entonces en esta ecuación tengo que tener T2, 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 y aquí hay T2. Entonces tengo que poner en esta fila de la matriz los instantes. No puedo mezclar acá T1 con T2. Eso no lo puedo hacer. Entonces se construye la matriz de esta manera, y esta sería nuestra matriz C, que va a tener m filas por 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces el proceso es el mismo, ¿cierto? Tengo que calcular la segunda inversa izquierda, que es C transpuesta por C, todo eso a la menos 1 por C transpuesta. Entonces voy a tener C transpuesta, ahora la matriz C, antes tenía los unos en la primera columna, ahora los unos pasan a la primera fila, los T pasan a la segunda fila, los T cuadrados a la tercera, y en esta matriz está el C original. Los unos están en la primera columna, los T en la segunda, los T cuadrados en la tercera columna. Entonces cuando hacemos las multiplicaciones estoy multiplicando esta fila por esta columna, que va a ser la sumatoria de 1, ¿cierto? 1 por 1 más 1 por 1, etc. Ahí me aparece el m. Después voy a hacer esta fila por esta columna. Entonces me va a aparecer 1 por t más 1 por t más 1 por t, me va a aparecer m veces t. Después esta fila por esta columna, me va a aparecer m veces t cuadrado, m veces t cubo. Segunda fila, la multiplico por la primera columna. O sea, t por 1 más t por 1 más t por 1, m veces, me va a aparecer m por t. Después, tercera fila, primera columna, me aparece m t cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si hago segunda fila por segunda columna? Me aparece t cuadrado más t cuadrado más t cuadrado, o sea, m veces t cuadrado. Segunda fila por tercera columna me queda t por t cuadrado, o sea, es t cubo, más t por t cuadrado, nuevamente t cubo, etc. Me parece mt cubo. El punto es que pueden hacer eso con todas las filas, columnas de las matrices y se va a rellenar de esta manera. Aquí pueden ver que hay un m que es factor común, por lo tanto lo podemos sacar fuera de la matriz y tenemos que calcular la inversa de esta matriz por 1 partido por m, y aquí afuera tenemos la matriz C transpuesta, y C transpuesta la tenemos que multiplicar por la matriz de zetas. Nosotros tenemos que poner Z1, Z2, etcétera, hasta Zm. Entonces, ¿qué ocurre? La primera fila, por esta columna, nos da la sumatoria de los zetas. La segunda fila, por esta columna, me da T por Z1, T por Z2, más T por Z3, etcétera. O sea, T por la sumatoria de los zetas, T cuadrado por la sumatoria de los zetas, T cubo por la sumatoria de los zetas. Entonces puedo factorizar todo esto y escribirlo como un vector que tiene 1, t cuadrado, t cubo, todo esto multiplicando a z, sumatoria de los z sub i, esto desde i igual 1 hasta m. Entonces fíjense que acá nuevamente aparece el promedio de las mediciones que se han realizado, pero están escaladas por esta matriz. Aquí tenemos una matriz que es una matriz de 4×4, multiplicando a un vector de 4×1, por lo tanto el resultado es un vector de 4×1, donde lo que estamos obteniendo es el valor del x0 estimado, el x1 estimado, el x2 estimado y el x3 estimado. Estos x son los coeficientes, ¿cierto? O sea, estamos poniendo los estimados del modelo, que son los parámetros estimados del modelo. Entonces, el primer parámetro es simplemente una ponderación. Aquí, si calculamos la inversa, no es tan sencillo. Habría que, como es una matriz de 4×4, encontrar los subdeterminantes, dividir por el determinante de toda esta matriz, y va a quedar una expresión bastante fea. Por lo tanto, la mejor manera en este caso es reemplazar los valores numéricos, calcular la inversa, y de esa manera encontrar los coeficientes. Este problema, que puede parecer medio inventado o forzado, no es tan lejano. Si yo tengo un vehículo, aquí está el vehículo, son las ruedas,
las ruedas van a aplicar un cierto torque a través del motor. Hay una fuerza F. Entonces, si el radio de la rueda es R, digamos que el radio de la rueda es R, lo que se va a cumplir es que F es igual al torque dividido por el radio de la rueda. Este vehículo tiene una masa M, y además puede que haya una fuerza de roce viscoso, fuerza de roce, donde la fuerza de roce va a ser proporcional a la velocidad. Supongamos que es proporcional a la velocidad. Entonces yo puedo plantear, aplicando la ley de Newton, algo tan simple como masa por aceleración en este vehículo, que está en un cierto terreno, es igual a la fuerza aplicada menos el roce. Y de hecho esto lo podría escribir como, bueno, si mido el torque, porque coloco un sensor de torque acá en la rueda, entonces este dato lo tengo, el radio de la rueda lo tengo, porque puedo ir y medir la rueda o el neumático, entonces tengo el F. El F lo conozco. Puedo poner un sensor adentro de la máquina, un acelerómetro, y aquí está mi acelerómetro. Este acelerómetro me da la medición de aceleración. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, me da la aceleración, no quiero escribir. Y la velocidad la podría medir también con un odómetro en las ruedas o poniendo un encoder. Entonces, podría tener los parámetros de aceleración, o sea, no parámetros, las variables y de velocidad. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿cuál es la masa y la constante de roce del vehículo? Esto quiero saber cuánto vale. Entonces, yo podría decir que este es un problema de estimación, en el cual podemos replantear el problema como un problema donde mi salida, o mi vector de medición z, es igual a un vector que contiene, ¿qué cosa? Que contiene la velocidad y contiene la fuerza. Estas dos cosas las estoy midiendo, velocidad y estoy midiendo fuerza. Entonces, ¿cómo planteo esa ecuación? En términos de, perdón, estoy midiendo incluso la aceleración. También estoy midiendo la aceleración. Entonces, yo podría plantear un problema en el cual tengo aceleración, velocidad, multiplicado por masa, y, o sea, si esta ecuación yo la reescribo, ¿no es cierto?, tomando este término y pasándolo para el lado izquierdo, tendría masa por aceleración más c por b igual a la fuerza. Entonces, yo puedo decir que masa por aceleración más la constante por la velocidad es igual a la fuerza. Entonces, aquí esta se transformaría en mi matriz C. Esta es mi matriz X, lo que quiero estimar, y esta es mi matriz, mi matriz Z. Entonces yo podría hacer un vector Z que contiene Z1, Z2, etcétera, hasta Z sub M, igual a la fuerza aplicada en el instante 1, la fuerza aplicada en el instante 2, etcétera, la fuerza aplicada en el instante M. En el momento en que alguien, o algo, no sé, un computador está comandando la aceleración a través de la inyección de combustible al motor, si es un motor eléctrico, a través de la corriente eléctrica aplicada al motor eléctrico que mueve esta máquina, este vehículo, yo voy a empezar a registrar torques en las ruedas, que van a ir apareciendo. Entonces, voy a tener una colección de mediciones de fuerza. La fuerza es simplemente el torque dividido por el radio. Por otro lado, la máquina se empieza a mover, y en la medida en que empieza a tomar velocidad, ¿no es cierto? Aquí la máquina, graficamos la velocidad versus el tiempo,
los valores de velocidad van cambiando. Por lo tanto, voy a tener asociado muchas veces la ecuación aceleración en el instante 1, velocidad en el instante 1, multiplicada por los parámetros m y c, igual a la fuerza en el instante 1. Después voy a tener aceleración en el instante 2, velocidad en el instante 2, multiplicado por los mismos parámetros. Por lo tanto, puedo crear un gran vector que contiene aceleración en el instante m, velocidad en el instante m, multiplicado por m, multiplicado por c, igual a la fuerza en el instante m. O sea, el problema cobra exactamente la misma estructura de este ejemplo artificial con los tiempos, pero aplicado a un caso real de estimar parámetros inerciales de una máquina. Ahora mi matriz se cambió, ahora mi matriz C es esta de acá. Y mi matriz, o mi vector Z es este, y mi vector X es simplemente estos dos parámetros. Por lo tanto, mi vector X tiene dimensión n igual a 2, y mi vector m puede ser muchas mediciones, puedo haber tomado 1000 mediciones. Ahora, ¿cuándo falla este problema? Que es bastante interesante en la práctica, porque yo podría tener una máquina como una excavadora que está tomando material y por lo tanto la carga es dinámica. Entonces se transforma en un problema de estimar cómo varía la masa de la máquina. La máquina toma y deja material. O un camión, ¿no es cierto? Un LHD, un scoop en minería. Entonces, ¿cómo aplico esto en tiempo real? Y eso significa que tendría que estar tomando mediciones a cada rato, pero podría ocurrir que en cierto momento el vehículo se detiene, y por lo tanto empiezo a medir velocidad cero y aceleración cero. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que hay filas de esta matriz que se van a rellenar con cero. Y puede que la matriz entonces pierda rango porque está llena de filas que son linealmente dependientes. Son 0, 0, 0, 0, 0, 0, son linealmente dependientes. Y entonces en ese caso el problema no se puede resolver así nomás. O sea, esta matriz Z puesta por C a la menos 1 no existe. Hay que empezar a detectar esas condiciones y ahí se vuelve un poco más complicado el problema de estimación de parámetros inerciales. Estos son temas de investigación real. Cómo hacer esa detección de estos casos de manera eficiente y de eliminarlos y no eliminar datos que sean buenos, ¿no? Otro problema que ocurre es cuando la máquina ya llega a régimen y empieza a andar a velocidad constante. Cuando anda a velocidad constante, la aceleración que se mide es cero. Por lo tanto, aquí se empieza a rellenar de ceros, a pesar de que acá puede haber un número, y el problema está en que ese número, si está yendo a velocidad constante, es 1, 1, 1, todo el rato, y por lo tanto esas líneas también están llenas de valores que son linealmente dependientes. Por lo tanto, tampoco me sirve que la máquina se esté moviendo a velocidad constante. Y eso tiene que ver entonces con un problema que se llama el de encontrar las funciones de excitación del sistema. O sea, tengo que encontrar aceleraciones o señales de comando que perturben el sistema de una manera, uno podría decir, manera subliminal, porque uno no quiere estar acelerando innecesariamente la máquina y frenándola nada más para tratar de encontrar cuál es la masa que lleva. Pero es el único punto en el cual, o sea, en los periodos de aceleración y de desaceleración, donde la aceleración está cambiando y la velocidad también, son los únicos puntos donde el problema se puede resolver. Y así como hay problemas de estimación de parámetros iniciales, uno puede encontrar problemas de esta índole en sistemas eléctricos de generación, otros sistemas mecánicos, sistemas térmicos, sistemas económicos, donde uno quiere tratar de descifrar cuáles son los parámetros del sistema a medida que el sistema va evolucionando o se va moviendo. ¿Cuáles son las propiedades del error de estimación? Veamos primero un caso en el cual supongamos por simplicidad que nuestro estado es un estado igual a cero. O sea, estamos midiendo algo que nosotros sabemos que es cero. Esto podría parecer medio forzado, pero en realidad no es tan forzado si uno lo piensa. Por ejemplo, uno podría tomar un multímetro y ponerlo en modo para medir resistencia y juntar las puntas del tester, hacer, digamos, un cortocircuito con las puntas, y en la pantalla debería aparecer cero, sin embargo, no aparece cero, aparece alguna resistencia interna del instrumento, incluida la resistencia de las puntas. Sabemos que debería dar cero, porque cuando uno tiene el sistema en cortocircuito, el valor ideal es cero. Otra manera de encontrar casos en los cuales uno podría estar calibrando el instrumento es cuando uno está midiendo un voltaje que debería ser cero. Entonces, yo puedo poner el instrumento en la posición para medir voltaje y tocar las dos puntas que deberían estar en principio al mismo voltaje. Da lo mismo si están ambas tocando el mismo borne de una batería o están ambas tocando tierra, ¿no es cierto? Pero eso debería estar al mismo voltaje, por lo tanto la diferencia de potencial entre las puntas o bornes del tester debería ser cero.
Sin embargo, la pantalla puede que esté midiendo 0,3 milivolts o algo. El otro caso es medir corriente. En ese caso uno tomaría las puntas del tester y las dejaría levantadas, ¿no es cierto? Circuito abierto, resistencia infinita, debería estar pasando 0, sin embargo, la pantalla podría estar marcando algún valor. Y ese valor que uno ve es el valor del ruido del instrumento, del ruido interno. Si uno empieza, hay instrumentos hoy en día que tienen mecanismos de promediar los valores y por lo tanto congelan el valor en la pantalla mientras no noten algún cambio en los bornes, cuando uno toca algo, y no se refresca ese valor, y hacen como un muestreo de ciertos valores en el tiempo, sacan el promedio y lo congelan, y por eso uno ve un valor fijo en la pantalla, pero no es 0. Ahora si uno vuelve a tocar o acomodar las puntas, puede que se refresque la pantalla, pero ese es el valor que uno estaría viendo del ruido interno del instrumento. Entonces, por un momento, asumamos que estamos haciendo un ejercicio como de calibración y tratando de primero estimar de qué tamaño es este ruido que tiene el instrumento de medición que estamos tratando de usar. Entonces, nuestra función de costo, en la cual el costo estaba escrito como z traspuesta por z, z traspuesto c, z traspuesta z, z traspuesta, ¿cierto? Este de acá, ¿de dónde aparece? Aparece de calcular I, ¿cierto? I traspuesto por I. Cuando uno hace la expansión de z menos I traspuesta por z menos I, quedan los términos cruzados, y después uno podría decir, voy a reemplazar el I, ¿cierto? En la función por la medición, ¿cierto? Entonces podemos reemplazar I por Cx más W, y entonces hay términos que se van a cancelar y nos quedaría de esta manera, z traspuesta, etc. Y lo que podemos ver es que aparece z traspuesta por la matriz de identidad menos gamma, donde gamma es todo este término que está acá. Entonces sacamos los z para afuera, y sacamos este z traspuesto para afuera y nos queda matriz de identidad menos gamma. Entonces, cuando usamos z igual a cx más w con x igual a 0, nos queda que z es igual a w. O sea, estamos midiendo el ruido, básicamente, cuando hemos forzado a que nuestro aparato o nuestro sistema tenga el estado en 0. De esa manera lo que podemos ver es que la función de costo, en el mejor de los casos, va a tener un mínimo que no es 0, sino que el mínimo al cual llega está dado o limitado por el ruido que tiene el instrumento. A menos de que gamma sea la matriz de identidad. Pero para que gamma sea la matriz de identidad, tendría que pasar que C sea una matriz invertible. Cosa que no es, porque la matriz C no es cuadrada de partida. O sea, salvo en algunos casos muy particulares. O sea, de hecho, ¿qué nos está diciendo esto? Que nosotros podríamos estimar sin error si es que tuviésemos un problema de la forma C por X, donde el C es de M por M y donde M es igual a N, ¿no es cierto? Entonces simplemente decimos X es igual a C a la menos 1 por I. Invertimos C. Entonces desciframos directamente el valor de X a partir de la medición I. Cuando C es invertible, o sea, quiere decir que lo que está acá dentro de este paréntesis se puede calcular. Aquí yo tendría C por C a la menos 1, ¿no es cierto? Porque cuando tengo la inversa de A por B, esto es igual a la inversa de B por la inversa de A. Entonces aquí tengo que hacer la inversa de C, que es C a la menos 1, por C traspuesta a la menos 1 por C traspuesta. Por C traspuesta. Entonces esta se cancela con esta, esto se cancela con esta, y ahí nos queda identidad, ¿cierto? Y solamente en ese caso llegaríamos a que el costo de medición tiene error 0. O sea, el costo del error de medición es 0. Pero en general no es así. Si reemplazamos la ecuación 1 en 3, con z igual a w, vamos a obtener algo muy parecido, en la cual, en este caso, estamos calculando lo que comentábamos como x menos x sombrero.
y podemos decir que X sombrero es igual a la pseudoinversa izquierda de C multiplicada por la medición, ¿cierto? Pero además la medición la estamos reemplazando por W, porque dijimos que Z igual a C por X más W, estamos asumiendo el X igual a 0. Entonces, bueno, cuando hacemos este cálculo, poniendo este X aquí, con el supuesto de que X es igual a 0 y reemplazando el Z por W, entonces llegamos a este valor. ¿Ya? Aquí, en el mejor de los casos, si C fuese invertible, lo que ocurriría es que este se va con este se iría con este, y este se va con este, y nos va a quedar que el error va a ser omega traspuesto, o W traspuesto por W, o sea, que el error de estimar el estado está limitado a la magnitud al cuadrado del ruido que tiene el instrumento. Si nuestro instrumento tiene ruido, el estado o los parámetros van a tener un error de estimación que es proporcional al tamaño del ruido. Eso es lo que dice esta fórmula. Eso es si el C es invertible. Si el C no es invertible o es pseudo invertible, entonces aquí va a aparecer un factor de escalamiento, que va a depender de la magnitud de la matriz C. Entonces esto se podría interpretar como toda esta cosa genera una magnitud proporcional al tamaño de C. Pero una vez que uno tiene un cierto C dado por el problema, ya sea el problema de estimación de masa, como en el caso anterior, o el que tenía los tiempos en esta regresión con un polinomio cúbico, al final la parte que cambia es el W, el resto son datos del problema, y el W cambia por el ruido del instrumento que uno ocupe. Entonces, mientras más ruidoso sea el instrumento, peor va a ser nuestra estimación. Nuestra estimación va a estar siempre limitada por el ruido del instrumento. Entonces, podemos ver esto con un caso concreto. Supongamos que estamos tratando de estimar una constante escalar igual a C. Podemos pensar nuevamente en nuestro problema del sistema de medir el voltaje en una resistencia, sabiendo que el circuito está apagado, o sea, no le hemos colocado ningún voltaje a la entrada, por lo tanto el voltaje en esa resistencia debería ser cero. Sin embargo, el instrumento estaba marcando valores. Y habíamos visto que nuestro estimador entonces nos decía, el estimador óptimo es calcular el promedio de las mediciones que hicimos. Aquí supongamos que hicimos solamente 2 mediciones. Estábamos con un poco de flojera, solamente medimos 2 veces y promediamos eso. Pero el propósito acá es el siguiente. ¿Cuál es el costo del error de medición, dado que hemos medido 2 veces? Entonces, si nosotros vamos aquí a la fórmula donde está el costo, ese costo es W traspuesto, y después tenemos que calcular C traspuesto por C a la menos 1, etc. Entonces, hemos obtenido un error de medición W1, que es el instrumento, W2, y después tenemos que hacer C por C traspuesto por C, todo esto a la menos 1, etc. E ir rellenando lo que estaba dentro del paréntesis. Si vamos acá, tenemos que calcular la otra parte, C traspuesto, C a la menos 1, C traspuesta, y nos aparecen todos estos términos. Y el punto, ¿cuál es el punto? Que una vez que uno reagrupa los valores, fíjense que acá queda un cuarto de la diferencia entre la medición 1 y la medición 2. Esto es bastante interesante porque supongamos que tenemos un sensor que tiene ruido de distribución gaussiana. Entonces, de repente me equivoco en un cierto error positivo, después me equivoco en un error negativo. En un error positivo es poco probable que salga un error positivo muy grande, y es poco probable que salga un error negativo muy grande. La mayoría de los errores va a estar acá. Pero como el instrumento es de media cero, aparecen errores positivos y negativos como en la misma proporción. O sea, si graficamos el vector, hacemos el histograma del vector W, el histograma de W, la mayoría van a estar acá, cerca del cero, porque el sensor en promedio tiene media cero, pero hay unos positivos y unos negativos. Entonces, supongamos, y aquí estoy forzando un poco el caso, en que este fue más epsilon y este fue menos epsilon. Entonces, nos quedaría que tenemos un error de medición en el cual el menos con menos se transforma en un 2 epsilon,
que al cuadrado se transformaría en un 4 epsilon cuadrado, partido por 4, o sea, nos aparece que el error de medición es epsilon cuadrado. Si este epsilon lo hubiésemos asociado con la varianza del instrumento, el sigma, ¿no es cierto?, nos aparecería que el error de medición es sigma cuadrado. Tiene sentido con respecto a lo que intuitivamente habríamos dicho, ¿no es cierto? Incluso en la tarea 1, el error de medición de este sensor de profundidad o de nivel de líquido en un estanque se asocia a la desviación estándar o la precisión que tiene a su varianza. Entonces, ¿qué pasa ahora con el cálculo del JX? El JX es el costo de la estimación del estado, no el costo de estimación de la medición, es esta función, ¿cierto? Omega traspuesta CS traspuesta C a la menos 1. Aquí en el costo, cuando yo les dije el costo de la medición, creo que les señalé la función de costo del JX, ahí me equivoqué, tenía que haberles dicho esto de acá. Esta es la del estado, pero el procedimiento es el mismo. Entonces tenemos que reemplazar CS traspuesta C, eso a la menos 1, ¿no es cierto? Tenemos C traspuesto C a la menos 1, era un C traspuesto es 1, 1, 1, 1, todo esto a la menos 1, aquí nos aparece un 2, 1 más 1, debería aparecer un medio, pero aquí nuevamente está C traspuesta por C a la menos 1, por lo tanto aparece otra vez lo mismo, o sea, hay una que nos da un medio, la otra nos da un medio, multiplicados nos aparece un cuarto, aquí está C traspuesta, etcétera, y entonces nos quedaría la matriz un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, lo multiplicamos por W1, W2, y por aquí lo multiplicamos por W1, W2, entonces nos va a quedar en la primera fila W1 cuartos más W2 cuartos, y así en la segunda columna, y después multiplicado por esto nos va a aparecer W1 cuadrado más W2 cuadrado octavos. Entonces se reduce a esto. Fíjense cuál es la diferencia con el caso anterior. Aquí teníamos un signo menos, aquí tenemos un signo más. Entonces si nosotros tenemos que en un caso tenemos un epsilon positivo y aquí un epsilon negativo, la suma de esto da 0. Y por lo tanto, si bien el estimador que hemos inventado, que es que el X estimado es la pseudoinversa izquierda aplicada sobre las mediciones, si bien este estimador genera un sesgo en el error de medición, porque esto nos da un valor distinto de 0, el de acá, cuando los ruidos distribuyen de media a 0, nos da que el valor esperado, si le calculamos el valor esperado a j de x, aquí estoy haciendo trampa, porque aquí estoy diciendo que el ruido lo conozco, el W1 lo conozco y el W2 lo conozco. Esto lo estoy haciendo, digamos, para motivar la interpretación del estimador. Porque la única manera de conocer este ruido, como les decía, es haciendo experimentos que son un poco triviales con el instrumento apagado, pero, o sea, con la fuente de voltaje apagada y midiendo con el instrumento, lo cual en la práctica no es la manera en que se mide para todos los casos. Entonces puede ese experimento virtual o hipotético servir para caracterizar el instrumento, caracterizar cómo distribuyen esos ruidos, pero no puede servir para la operación normal del instrumento. Entonces cuando el instrumento está midiendo, el estado ya no es x igual a 0, el estado es x igual a otra cosa. La fórmula para estimar sigue siendo la misma, sigue siendo válida, pero aquí a lo que voy es que estos ruidos que son aleatorios, yo aquí hice trampa, dije voy a asumir que uno es epsilon positivo y el otro epsilon negativo. El punto es que el valor esperado de estos ruidos, ¿no es cierto?, me da 0. O sea, si yo tengo el valor esperado de la sumatoria de los ruidos, esto me da 0 si es que W distribuye normal de media a 0 y varianza sigma. Pero el valor esperado de la medición o del JZ da distinto de 0, cuando el W distribuye media a 0 y varianza sigma. De hecho, esto me va a dar valor esperado sigma cuadrado. ¿Bien? Entonces, esto no es terrible, porque justamente lo que yo quiero es acertar en la estimación del estado. Por lo tanto, lo que quisiera es que mi estimador o mi error de medición
Este es lo mismo que el valor esperado del JX. Yo quiero que el valor esperado del costo de equivocarme en medir el estado sea 0. Si me equivoco en la medición, no es tan terrible, porque yo sé que el instrumento tiene un error. Y obviamente la medición va a tener un valor esperado de error, que es el error del instrumento, el sigma cuadrado o el epsilon. Pero lo que sí quiero es que el estimador, que es este de acá, tenga un error esperado de 0. O, dicho de otra manera, que el costo de equivocarme en estimar el estado sea 0, en valor esperado. Entonces, podemos repetir este ejercicio cuando el número de estados o de mediciones es distinto a 2 para un M, y eso se los dejo planteado si quieren hacerlo como un ejercicio. Es un poco más largo, las matrices son más grandes, pero van a llegar exactamente a la misma conclusión, lo cual es bastante interesante porque es una manera tal vez indirecta o un poco informal de demostrar que el estimador de mínimos cuadrados es un estimador que reduce el error en valor esperado de la estimación del estado. Ese es otros dirían o que tiene sesgo 0. Si nos hubiese salido algo con un sesgo, o sea, con un valor esperado en la función de costo de medición del estado distinto de 0, uno diría que el método de estimación tiene sesgo. Y ese sesgo puede provenir de dos fuentes. Una es de la manera en que se calculan las matrices para la pseudoinversa, o bien podría venir de que el instrumento que estamos usando está sesgado. Porque yo hice un supuesto de que el ruido era de media, del instrumento, el ruido W era de media 0. Por eso es que es tan importante tener ese supuesto, y vamos a recurrir a ese supuesto en el desarrollo de otros filtros y estimadores más adelante. Y por eso también, como mencionaba al principio del semestre, cuando estábamos viendo propiedades sobre distribuciones de probabilidades, es importante caracterizar la distribución al principio, porque si nos encontramos con que hay un instrumento que al caracterizar el ruido vemos que en distribución no tiene media 0, entonces ese instrumento probablemente tiene un problema de calibración. Podemos trabajar con un instrumento aunque los datos no tengan media 0, pero después nosotros por software tendríamos que restar esa media observada, o sea, tratar de parchar el instrumento por software. Si se puede parchar a través de algún potenciómetro de ajuste, hay muchos instrumentos analógicos que funcionaban así, uno tenía que cambiar potenciómetros hasta que, digamos, las agujas marcaran 0. Hoy en día los instrumentos digitales generalmente vienen con funcionalidades incorporadas por software, donde internamente el instrumento por software está recolectando muchas muestras de ruido al momento de encenderlo y trata de calibrarse, autocalibrarse para quedar configurado con los valores en 0 como se esperaría. Pero también hay otros errores que son del punto máximo y de linealidad, ¿no? Que no son recogidos por el primer estimador que hemos visto, el estimador de mínimos cuadrados. Y después hay otro problema, que es un problema que vamos a ver a partir de la próxima clase, que tiene que ver con el hecho de que el estimador podría estar viendo ruidos que varían en magnitud. Es decir, que durante la operación del sistema hay ciertas mediciones que son más ruidosas que otras, y podría ocurrir, por ejemplo, en una máquina que si la estoy acelerando con aceleraciones altas, la máquina empieza a vibrar de una manera distinta, y eso me va a contaminar las mediciones de un acelerómetro. Por lo tanto, el ruido se vuelve como dependiente del estado o del tipo de función de excitación que uno le está aplicando al sistema, y en ese caso uno no podría decir que el ruido es siempre el mismo, sino que deja de ser un ruido estacionario, es no estacionario, y una manera de lidiar con eso es, ok, reconocer que bajo ciertas condiciones hay más ruido, y por lo tanto aquellas mediciones que son potencialmente mediciones que están más afectadas por el ruido, ponerles un coeficiente de castigo, es decir, estas las voy a considerar menos dentro de mi cálculo del estimador. Esa manera de estimar las cosas es la que se conoce como el estimador de mínimos cuadrados ponderado. Entonces uno normalmente pondera por la varianza del ruido en la medición que uno está haciendo. El problema es que uno no necesariamente conoce la varianza de antemano del ruido. O sea, uno podría decir que el ruido distribuye con media 0, pero que ya no es un ruido idénticamente, independientemente distribuido,
donde todas las realizaciones de ruido en cada instante sean del mismo sigma, sino que hay algunos sigma que van a ser más grandes que otros. Entonces, en la derivación que vamos a hacer durante la próxima clase, vamos a asumir por un momento de que conocemos esas desviaciones de estándares, pero después vamos a ver que otra de las particularidades que tiene el filtro de Kalman es que nos permite, iteración a iteración, hacer una estimación no solamente del estado, sino del tamaño del ruido que tiene el estado en cada iteración. Porque en la realidad nosotros no tenemos acceso directo a la distribución de probabilidades del ruido que tiene lo que estamos midiendo en cada instante. Podríamos hacer supuestos simplificatorios como el de decir que el ruido es siempre el mismo, y puede que eso funcione en algunos casos, pero puede que no, y en ese caso el filtro de Kalman es una versión incluso mejorada sobre lo que es el estimador de mínimos cuadrados ponderado. Lo vamos a dejar entonces hasta aquí, y nos vemos la próxima clase.